Ahora daremos inicio al primer programa con la herramienta de CBuilder. El primer paso que debemos realizar es arrancar y siempre ejecutar como administrador para no tener ninguna dificultad. Una vez que cargue el entorno de esta herramienta de desarrollo, vamos a dar un vistazo rápido a su entorno. Primero tenemos la ventana o el formulario de diseño. En la parte superior el menú, donde tenemos las opciones para abrir, grabar el proyecto, cerrar, las opciones de edición, lo que corresponde al proyecto, cómo ejecutar el proyecto, añadir componentes o instalar componentes o controles nuevos. También se puede añadir paquetes de componentes, etc. Otro aspecto importante son el de los controles en sí, los objetos o los controles que se deben o pueden programar. Estos se deben insertar en el formulario y se va creando la interfaz. También tenemos el inspector de objetos, que es la ventana de propiedades de los objetos y con la parte o la sección que se puede modificar de cada una de esas características o atributos o propiedades que tienen estos objetos. Bueno, para este primer proyecto vamos a necesitar cajas de texto. Las cajas de texto son objetos visibles para introducción de datos o para visualizar resultados. El ejemplo siguiente vamos a operar con hasta 3 cajas de texto. Es similar a una calculadora muy básica. Entonces sacamos 2 cajas de texto para la lectura de datos. Luego vamos a sacar los que se denominan radiobotones o objetos o controles de opción. Para las operaciones básicas vamos a sacar 4 de estos objetos. Luego vamos cambiando la propiedad caption, que corresponde al título o lo que es visible. En el primer caso, el primer radiobotón va a corresponder a la suma, el segundo a la resta, el tercer radiobotón corresponde al producto, operaciones aritméticas básicas, el cuarto va a corresponder a la división. Bien. En el primer radiobotón se insertará la opción para poder procesar, y eso se realizará a través de un botón. Los datos se introducirán en las cajas de texto, se seleccionará alguna de las operaciones y estas deben ser procesadas dentro del botón. También vamos a sacar una tercera caja de texto para el resultado. Luego de dimensionar la ventana del formulario, sacamos la que son etiquetas o labels para mejorar la parte visible de nuestro proyecto. Una primera etiqueta para hacer referencia al primer valor. En la propiedad caption vamos a colocar el primer valor a ingresar o el primer valor que se va a procesar. De igual forma, en el segundo objeto label cambiamos el caption para que ingrese el segundo valor el usuario. Podemos acomodar estos. Las cajas de texto también tienen un texto visible. Primero dimensionamos de una forma adecuada. Tiene una propiedad que es la de text, donde se visualiza el texto. Esto no modifica de ninguna forma el nombre del objeto, solamente la parte visible. De igual forma trabajamos con el edit 2, borramos el contenido, y también para el objeto 3, que va a ser para el resultado. También se modifica la propiedad text. La etiqueta tiene que ser texto relacionado al resultado de la operación aritmética. Hasta este momento ya tenemos casi listo el diseño o la interfaz gráfica. El botón 1 o el control o objeto botón 1 nos sirve para procesar. Entonces primero hacemos un cambio solo en la parte visible. En el título colocamos proceso. Ya está toda la parte visible en nuestro formulario o nuestra ventana de diseño, tanto para los datos de entrada como para el resultado. También podemos ejecutar un cambio en el mismo formulario. Primero el título de la ventana, cambiamos por la palabra cálculos.
También, para que sea un poquito en contraste con el fondo, vamos a cambiar un color personalizado, en el que seleccionamos un color y luego personalizamos el fondo de nuestra ventana de diseño. Hasta este punto ya se puede ejecutar. Luego se colocará el código correspondiente a los objetos o controles. Entonces en este momento ya tenemos la interfaz o el diseño de nuestro proyecto. Se puede ejecutar sin tener que grabar, pero recomendable grabar el proyecto, para lo cual se va a crear una carpeta específica, en este caso en el escritorio. Colocamos el nombre de calculadora. Inicialmente nos pide el nombre de la unidad, corresponde al código de la ventana o el formulario 1 de nuestro proyecto. En este caso nosotros no vamos a modificar y grabamos con el nombre Unit 1, el que nos sugiere. El proyecto sí podemos cambiar el nombre del proyecto. En este caso vamos a colocar el de calculadora. Borland C++ Project, esa es la extensión, y almacenamos en la misma carpeta. Entonces podemos verificar el contenido de esta carpeta, donde está almacenado todos los recursos o archivos de nuestro proyecto, el proyecto y sus correspondientes unidades. Entonces a partir de este punto sí podemos ejecutar o hacer correr el programa sin todavía código. Aún no se ha programado el código. Vemos que no tenemos errores. Obviamente no habría errores en esta parte. Vemos cómo podría ser el funcionamiento. Insertamos dos valores, seleccionamos la opción y presionamos el botón proceso. Ahora no existe ningún resultado, pero en el caso ya de tener código tendría que arrojar un resultado después de presionar en el botón proceso. Volvemos a la parte de código y ahora sí tenemos que ir añadiendo el código correspondiente de C++ en nuestro control u objeto del proceso. Se abre la función, corresponde a un módulo para programar. Paso inicial, vamos a declarar las variables que vamos a utilizar. Aquí vamos a definir variables del tipo local, solo para este botón. Correctamente se puede también crear variables del tipo global en la cabecera. Bueno, vamos creando del tipo entero la variable b1 para el valor primero, después la variable b2 para el segundo valor y una variable resultante. Cerramos con el punto y coma, el delimitador de sentencia. Luego tenemos que ir guardando o almacenando o capturando el valor de cada variable. En este caso b1 va a corresponder a transformar inicialmente lo que escribamos en la caja de texto 1 a valor. Entonces se debe hacer primero una transformación de cadena a entero, en este caso respetando el tipo declarado de la variable, y entre paréntesis se va a hacer referencia al objeto. En este caso el objeto es el edit1 text, que es la propiedad donde se está almacenando o se está escribiendo el valor. Cerramos paréntesis y punto y coma, el delimitador de sentencia. De igual forma, para la variable 2, que va a ser para el segundo operador, para el segundo operando, hacemos la transformación de cadena a entero, respetando el tipo declarado. En este caso es del siguiente objeto, que es el edit2 en su propiedad text. Entonces va a capturar el valor que se añada en esta caja de texto. Cerramos y delimitamos la sentencia. La operación viene de seleccionar una de las opciones visibles o radiobotones. Entonces la primera va a ser para la operación suma. Esto tenemos que utilizar un discriminador, en este caso la sentencia if o condicional simple, con lo cual se va a poder procesar
las variables b1 y variable b2. Se inicia con la sentencia if y dentro de paréntesis se coloca la condición o expresión a ser evaluada. En este caso, el radiobotón 1 en su propiedad checked estaríamos evaluando si está seleccionado. Si fuese así, entonces realizamos una tarea. Abrimos y aperturamos llaves para realizar la primera tarea, que corresponde a calcular el resultado de la suma de la variable b1 y la variable b2, o la variable 1 más la variable b2. Punto y coma como delimitador sentencia. Ahora tenemos que mostrar el resultado. Para esto hacemos uso del tercer objeto, caja de texto. En su propiedad text tenemos que mostrar el resultado. De igual forma vamos a hacer la transformación, en este caso inversa, de lo que es un valor del tipo entero, transformando a tipo cadena o tipo texto, que es para la parte visible. Entero en cadena, int to str, paréntesis, y hacemos referencia a la variable resultante. Cerramos con punto y coma, que es el delimitador de sentencia. Esa sección correspondería entonces a la evaluación del objeto radiobotón 1 para el proceso que queremos. Ejecutamos en este momento. Luego de grabar, colocamos un valor de prueba. En la siguiente caja de texto otro valor de prueba, seleccionamos y procesamos. Como podemos ver, el resultado está correcto. Ahora sí podemos volver a la parte de diseño, y para el resto de operaciones vamos a simplemente copiar, haciendo una modificación o cambio pequeño al nombre del objeto. Entonces hacemos un control C, seleccionamos todo eso y vamos a modificar la parte de la condición o la expresión además de la operación. Eso corresponde al radiobotón 2. Entonces toda esa sección es muy similar para las otras operaciones. Radiobotón 2, si es el radiobotón 2 el que está seleccionado, entonces la operación ahora que se realiza es la de la resta del valor 1 menos el valor 2, y eso se va a visualizar en la caja de texto 3. No hacemos más cambios. De igual forma seguimos añadiendo el código para el radiobotón 3, que corresponde al producto. También evaluamos y cambiamos el operador. También para el último, la división, corresponde al objeto radiobotón 4. También vamos a añadir el código correspondiente haciendo la modificación pequeña en el nombre del objeto y en la operación aritmética. La condición verifica si está chequeado, entonces vamos a hacer la división. Hasta este punto ya se ha realizado las 4 operaciones básicas, se graba y vamos a proceder a probar el software. Primero un pequeño valor, otro valor, realizamos el procedimiento y vemos que es la resta. Correcto. Aquí necesitamos un botón, por ejemplo, para limpiar o despejar las ventanas. Entonces añadimos un control, botón 2. Este va a servir para limpiar o despejar las ventanas de introducción de datos y la ventana de resultado. Simplemente le colocamos la letra C para hacer referencia a limpiar o clean de los objetos. Insertamos el código primero del objeto edit1 en su propiedad o en su función clean, limpiar. Delimitamos y de igual forma podemos hacer para los otros dos controles o cajas de texto, siempre cambiando el nombre del objeto para hacer referencia a este. Nuevamente volvemos, podemos grabar el cambio y ejecutamos. Hacemos una pequeña operación y luego ejecutamos la limpieza.
añadimos o volvemos al código para hacer alguna otra modificación. Ahora se puede hacer todavía algunas otras operaciones más o añadir otras operaciones, optimizar este código. Vamos a ver en lo que es el producto o la división que el resultado no es el esperado. Por ejemplo, hacemos esto y nos sale un valor entero, entonces no muestra la parte decimal, para lo cual se puede optimizar o cambiar los tipos de las variables que hemos utilizado, pero el programa está generando el resultado en un 99% según nuestro objetivo. Un primer ejemplo y volvemos a nuestro código. Entonces esta es una forma de realizar un primer ejemplo con el uso de objetos simples. Un primer ejemplo donde nosotros estamos operando y ahora vamos a verificar el contenido de nuestro proyecto. Tenemos el ejecutable que se crea y todos los archivos o recursos de nuestro proyecto. Si quisiéramos distribuir, entonces tenemos que todo el contenido a pasar en la carpeta, o están solos. Si queremos también distribuimos solo el ejecutable y no se accede al código fuente. El ejecutable es funcional en el entorno de Windows. Este código es básico, se puede optimizar, se puede mejorar. Estamos haciendo uso de controles básicos como botones, cajas de texto. El código que se está utilizando es con el uso del if o la sentencia condicional simple, radiobotones y variables. Un ejemplo simple para el uso de, en este caso, de variables enteras. Se ha procedido a hacer este ejemplo como un demostrativo, también con el uso de los radiobotones o objetos de opción. Este es un ejemplo completo, sencillo, para iniciar en la programación. La evaluación, como se puede ver, es muy simple. Hasta aquí queda el proyecto.